Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días, amada familia Senti City. Reciban un saludo muy especial en esta mañana del día 31 de enero del año 2025, el año del Espíritu Santo y el temor de Dios en su iglesia. Les saludamos en esta hora de la hermosa ciudad de Cali, de Colombia. Bueno, bienvenidos una vez más a nuestro espacio Cita con Jesús. Recuerde que este espacio ha sido diseñado especialmente para todos aquellos que anhelan comenzar cada mañana, cada día en la presencia de nuestro buen Dios, en la mejor compañía, con el Espíritu Santo, del Padre, con el Hijo, y deleitándonos por medio de su bendita palabra. Esta hora saludamos a todos los que están allí en Maryland, en Virginia, en Puerto Rico, en Colombia, en Cuba, en Pensilvania, en la Florida, en West Palm Beach. Un saludo especial para toda la familia allí, la familia en la fe. Igualmente Georgia, Caro, por supuesto, aquí en Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, España. Bueno, un saludo especial para todos aquellos que nos envían saludos y también sus peticiones para oración. Vamos entonces a darle gracias a Dios por este último día del mes primero de este año. Ya se nos acabó el primer mes, va el tiempo corriendo, raudo, veloz, y bueno, por eso tenemos que estar cada día apercibidos y preparados, siempre dispuestos a escuchar la voz de Dios, con las lámparas aprovisionadas de aceite, porque bueno, los días se van acortando. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por la alegría inmensa de poder conversar contigo, de poder, Señor, deleitarnos en tu palabra, en tu presencia, Señor, sabiendo que en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre, Señor. Aquí estamos, como todos los días, Dios del cielo, dispuestos a deleitarnos contigo, Señor, a escuchar tu voz, tu palabra, tu instrucción, tu consejo, Señor, tu corrección, Señor. Gracias, porque aquí estamos nosotros, tus hijos, pueblo tuyo, ovejas de tu prado, Señor, para seguir tu voz, Señor, para seguir tu palabra, Señor. Gracias, Dios. Bendice a todos los que están llegando, Señor, oh Dios, cada día a esta sintonía, Señor, espiritual, de esta cita con Jesús, Señor, de este encuentro, esta célula celestial con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, Señor, queriéndonos entregar, Señor, oh Dios del cielo, en adoración, en exaltación al único y sabio Dios, al que merece toda la gloria, la honra, la alabanza y la exaltación. En el nombre precioso de Jesús, queremos quedarnos en tu presencia, Señor, y deleitarnos en tu palabra, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido
como dulce miel para mis labios. Es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Palabra Señor. siempre nos sostendrá, Señor, oh Dios del cielo. Tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Bueno, familia, esta mañana saludamos y queremos eh, entrar en una serie de meditaciones que le hemos titulado ¿Cómo puedo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo poder escuchar la voz de Dios? Así que tome atenta nota. Es un privilegio aprender a escuchar la voz de Dios. Recordemos, estuvimos hablando de las ovejas del Salmo 23, estuvimos hablando del pastor, y el Señor dice en su palabra: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es muy importante aprender a escuchar la voz de Dios, aprender a identificar dentro de las tantas voces, de las miles de voces que podemos escuchar en el ambiente, en el mundo, aprender a identificar la voz de nuestro pastor, la voz de Dios y la voz de nuestro Padre Celestial. Debemos estar atentos entonces a escuchar siempre la voz de Dios. La voz de Dios tiene siempre un propósito, que es advertirnos, mostrarnos cada día más la senda y el amor que Papá Dios tiene para cada uno de nosotros. La palabra del Señor, la voz de Dios, genera en nosotros seguridad, confianza, genera tranquilidad. Cuando las ovejas oyen la voz de su pastor, se quedan tranquilas, se quedan confiadas, se quedan seguras. Pero cuando escuchan otras voces, entonces se atemorizan, se ponen inquietas, decir que hay intranquilidad en ellos. La oración es un diálogo. Muy importante aprender a escuchar la voz de Dios, y para eso tenemos la oración y tenemos la palabra del Señor. Dios habla, Dios sigue hablando por medio de su palabra, y Dios habla a través de las circunstancias, Dios habla a través de las personas, a través de muchas situaciones el Señor se manifiesta para hacer oír su voz. La oración es un diálogo, no es un monólogo, ¿sí? Entendamos eso, que orar es hablar con Dios, y al hablar con Dios nosotros hablamos, y también Dios habla, Dios responde, Dios también interviene en ese diálogo. Entonces, para orar eficazmente debemos tanto hablar como escuchar, hablar como escuchar a Dios.
Hablamos cuando le adoramos, cuando le expresamos nuestra gratitud, cuando le expresamos nuestras acciones de gracias, hablamos con Él, cuando le estamos presentando alguna solicitud, alguna petición, algún ruego especial por alguna situación, por alguna persona, cuando estamos intercediendo, pero también tenemos de respuesta la voz de Dios, la palabra del Señor, que Él nos habla a través de su palabra. La manera más directa como Dios nos habla, como podemos escuchar la voz de Dios, es por medio de su palabra, ¿cierto? Debemos aprender a escuchar. Debido a que Dios nos ha llamado a una relación de amor. Él dice, cenaré contigo y yo contigo y tú conmigo, hasta la eternidad. Es una relación, es una comunión. Dios quiere tener compañerismo con nosotros. Hemos de aprender entonces la importancia de que implica este tipo de relación y de vínculo, ¿cierto? Con nuestro Padre Celestial, con nuestro Dios, con el que suple todas nuestras necesidades, con el que nos ama con amor eterno, con el que envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, para rescatarnos de esa vana manera de vivir. Ya sea oír la palabra de Dios para una mejor comprensión, ¿cierto?, de las Escrituras, a fin de recibir la dirección. Cuando vamos a la palabra de Dios con expectativa, con reverencia, con fe, sobre todo con fe, podemos ver allí que el Señor nos da dirección. El apóstol Pablo dice en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Esa es la función de la palabra del Señor. Por eso debemos ir a ella con reverencia, con solicitud, porque allí Dios nos está hablando, porque ahí recibimos dirección de Dios, nos corrige, ¿sí? En nuestra vida, en las acciones que de pronto no se ajustan a los parámetros de Él. El saber hacerlo es sumamente importante, saber hablar con Dios, saber orar, y esto se aprende con la práctica, en la práctica diaria, ¿sí? Si usted ora cada año, cada mes, y usted acorta los tiempos para tener ese encuentro con el Señor, su lenguaje, sus palabras, su conversación será fluida, será libre, será espontánea y será de mucho provecho. Por eso el Señor nos advierte de que no hagamos vanas repeticiones, ¿sí? Nos enseñaron en la tradición, la iglesia tradicional nos enseñaron fue a repetir, a rezar, rezar es hacer oraciones o rezos repetitivos, no es por la repetición. El Señor no mira tanto las palabras, sino la actitud del corazón. Y por eso el Señor dice, cuando ores, entra en tu aposento, cierra tu puerta, que está en los cielos. Tu Padre que está en los cielos te recompensará en público. Y también nos dice que cuando oremos no usemos vanas repeticiones como los fariseos, como los gentiles que hacían largas oraciones repitiendo y repitiendo y repitiendo. No hagáis repeticiones. ¿Sí? Porque orar, ¿qué es? Hablar con Dios. Hablar con Dios. Es un diálogo, es una conversación. Entonces, para escuchar la voz de Dios debemos tener la actitud correcta, la actitud correcta. Muy importante eso, con qué actitud llegamos nosotros a buscar a Dios, ¿sí? No podemos llegar con orgullo, no podemos llegar con arrogancia, no podemos llegar cargados de envidia y de tantas cosas que impiden, ¿cierto?, que el fluir de ese diálogo. San Juan capítulo 7, verso 17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Manifestaba el Señor Jesucristo, ¿sí? Él mismo nos da ejemplo, ¿cierto? Habla de la doctrina de Dios, habla si hablamos por nuestra propia cuenta. Aquí vemos que el Señor siempre estará interesado, siempre está interesado en escuchar nuestra voz, en respondernos
a nuestras oraciones y a nuestras peticiones. En este versículo Jesús nos revela la importancia de una actitud dispuesta con relación a la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios nos garantiza a nosotros poder proseguir el camino en paz, ¿sí? Con la seguridad de que vamos a llegar a la meta, que vamos a llegar a haber cumplido los propósitos de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, si no estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, podemos estar oyendo, ¿sí?, claramente la voz del Señor. De manera entonces que si nuestro deseo es escuchar la voz de Dios, debemos tener también la actitud dispuesta a obedecer, a seguir lo que Dios nos está hablando. Muchas veces, muchas veces le pedimos a Dios que nos hable, que nos instruya, que nos guíe en cierta situación, pero ya llegamos de pronto con una determinación, con una decisión tomada, y simplemente oramos por simplemente una costumbre o un formulismo, pero debemos llegar siempre con la actitud dispuesta a que lo que Dios nos diga, eso es lo que vamos a incorporar a nuestra vida. Esa es la decisión que vamos a tomar basado en lo que Dios nos dice, no en lo que nosotros ya habíamos predeterminado que íbamos a hacer. Entonces, no se trata simplemente de cumplir un formulismo, se trata de la disposición del corazón. ¿Para qué? Para obedecer. ¿Por qué habría él de hablar a alguien que no quiere obedecer? Dios sabe la actitud que hay en nuestro corazón. A Dios no lo podemos engañar. Otro principio importante cuando se trata de escuchar a Dios es tener oídos para oír. Él dice, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sí? Los oídos son para oír. ¿Sí? En el Evangelio de Lucas, nos dice el Señor aquí en Lucas capítulo 9, verso 44. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Bueno, aquí el Señor está refiriéndose a sus discípulos, hablándoles, anunciándoles sus padecimientos, anunciándoles que Él iba a padecer persecución, que iba a ser entregado en manos de hombres para ser juzgado, para ser castigado. Y Él les está advirtiendo, por eso debemos tener oídos dispuestos para oír. Sin embargo, ellos no comprendieron lo que Jesús decía. Aunque lo oyeron físicamente, no lo entendieron, no lo comprendieron, porque sus oídos estaban completamente distorsionados. Entonces dice en Lucas capítulo 9, verso 45, mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas, para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre estas cosas, sobre esta palabra. Ellos tenían cierto temor, escucharon lo que el Señor dijo, pero no lo entendieron y no se atrevieron a preguntarle qué era lo que trataba de decir. ¿Por qué? Porque sus oídos tenían un tapón, tenían un velo que les impedía percibir y escuchar claramente lo que el Señor les estaba anunciando. Por eso es importante la actitud con la cual nosotros llegamos a buscar al Señor, para que cuando Él nos hable, las palabras lleguen al corazón y podamos discernirlas y podamos entenderlas. ¿Por qué? Porque tenemos la disposición para obedecerla. ¿Por qué no comprendieron los discípulos entonces lo que el Señor les dijo y les habló claramente? ¿Por qué? Porque no tenían oídos para oír, no tenían oídos dispuestos, ¿sí? Todos tenemos dos oídos, ¿sí? El Señor nos dio dos oídos porque es muy importante escuchar, es muy importante oír. Mire,
El caso de las personas invidentes, las personas que perdieron la visión, que perdieron la vista, o los ciegos de nacimiento, ¿sí? Hay gente que nace ciega de nacimiento, pero sus oídos desarrollan una sensibilidad tal que ellos se orientan es por lo que oyen, se orientan es por los sentidos, y entonces ellos pueden escuchar que cayó un alfiler, cayó una hoja, y ellos inmediatamente perciben porque su oído se desarrolla de una manera notoria. Pasa igualmente con las ovejas. Las ovejas son miopes, son cortas de vista, pero su oído está bien agudizado. Y por eso ellas pueden distinguir la voz del pastor, de su pastor. Mis ovejas oyen mi voz y me conocen, y ellas me siguen. Entonces, ¿por qué ellos no comprendieron? No comprendieron los discípulos de hablar porque no tenían oídos para oír. No había disposición en su corazón. Entonces, mientras Jesús hiciera milagros, manifestase su poder, el poder del reino venidero, ellos estaban dispuestos a ¿qué? A comprender por lo menos las implicaciones temporales de lo que él enseñaba. Sin embargo, cuando les anuncia que podían quedarse solos, que podían perder a su Mesías, que podían perder a su Señor, a su Maestro, no quisieron escuchar, de modo que no entendieron. Y así nos puede pasar cuando no hay la disposición de cambiar o de renunciar a algo, de enderezar nuestro caminar, y el Señor nos está hablando de muchas maneras, no queremos oír, no queremos entender, porque hay un velo, hay un tapón en nuestros oídos de la falta de disposición a obedecer. Entonces, el Señor puede dar el mensaje muy claro, como lo dio con sus discípulos, pero ellos no entendieron. No entendieron porque en ese momento no tenían oídos para oír. No tenían oídos para oír. Y podemos ir a la iglesia y podemos escuchar muchos mensajes, muchas predicaciones, ir a la palabra del Señor, leer la Biblia. Y el Señor nos está hablando, pero si no hay oídos para oír, entonces no podremos entender, porque no hay la disposición a obedecer, escuchar la voz de Dios y obedecer. Luego esto es posible porque seguramente sus discípulos no tenían interés de oír acerca de esa posibilidad de que Jesús se fuera de ellos, que Jesús fuera apresado, que Jesús fuera castigado por sus enemigos, porque no le creyeron de tal manera, por eso no lo escucharon, ¿sí? No escucharon porque no pensaban que eso era posible. Y así pasa cuando el Señor nos da promesas de situaciones bastante complicadas y no queremos o no podemos entender porque no vimos acompañados de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice el autor de Hebreos, capítulo 6, verso 11, verso 6, capítulo 11, verso 6. Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos a escuchar la voz de Dios. Así que tener oídos para oír es contar con la capacidad de ¿qué? De comprender lo que dice la Escritura, lo que dice gracias a la actitud correcta. La actitud es una actitud de sumisión, de obediencia, de someternos a la voluntad de Dios, de someternos a los principios de Dios. Si no queremos sinceramente hacer la voluntad de Dios, no podremos escucharle. ¿Sí? Nuestros oídos van a estar simplemente escuchando ruido, pero no claramente la voz de Dios. ¿Por qué? Porque la actitud no es la correcta, la actitud del corazón. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, nos dice repetidamente en Apocalipsis, capítulo 3, verso 6. Entonces, miremos que este mensaje es muy importante tenerlo en cuenta porque estamos viviendo ya los últimos tiempos. ¿Sí? La segunda venida del Señor está muy, muy a la puerta. Entonces, él dice ahí en Apocalipsis capítulo 3, al mensaje a las diferentes iglesias, a las 7 iglesias del Apocalipsis, allí en el Asia Menor,
dice en el versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Mire, cuando el Señor está hablando, repetidamente está hablando y está dándonos señales, está dándonos indicios de los tiempos finales. Y entonces, cuando no escuchamos al Señor que nos está haciendo esta serie de advertencias, pues vamos a ser sorprendidos, vamos a tener una sorpresa al final. Pero el Señor quiere hablar y ha hablado claramente. Entonces, luego este versículo se repite varias veces en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias. Y explica que no podemos escuchar lo que el Espíritu está hablando si no contamos con un oído de oyente dispuesto. Cuando no contamos con un oído que oye, el que tiene oídos, oiga. Hay gente que tiene oídos pero no quiere oír, ¿sí? Por eso dice un refrán, no hay peor dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír. Y muchas veces no estamos dispuestos a escuchar algo diferente a lo que nosotros pensamos o a lo que nosotros creemos. Entonces no es que no queramos escuchar, sino que debemos tener la capacidad de ¿qué? De hacerlo. El escuchar con atención es muy importante, porque a veces oímos pero no escuchamos. Saúl, el rey Saúl, el primer rey que tuvo Israel, recibió unas instrucciones muy claras y precisas de parte de Dios. Pero vemos que este hombre, al ejecutar la orden que el Señor le dio por medio del profeta Samuel, fue e hizo como a él le pareció, como él creyó que eran las cosas. El Señor le da orden de destruir a los amalecitas. Y aún dice que debe destruir aún hasta el ganado, los animales, que no debía perdonarle la vida absolutamente a nadie. Y este hombre fue y lo primero que hizo fue perdonarle la vida al rey, es decir, al primero que debió haber eliminado, le perdonó. Y escogieron lo mejor del ganado, lo mejor de las ovejas, para ofrecerlo en sacrificio a Dios. Las intenciones eran muy buenas, pero esa no era la voluntad de Dios. Y por eso cuando Dios envía al profeta a hablar con él, le dice el profeta que no había obedecido a la voz de Dios, que no había obedecido a la orden de Dios. Y él dijo, no, al contrario, antes obedecimos porque hemos reservado aún lo mejor del ganado para ofrecerlo en sacrificio. Y por eso el profeta dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. El prestar atención. A veces, por andar a las carreras, en la prisa, en el activismo, no escuchamos la voz de Dios claramente. Y salimos interpretando a nuestra manera y haciendo las cosas a nuestra manera. Y por eso Saúl fue desechado. Fue desechado porque tuvo en poco la palabra del Señor. Entonces, no es que no queramos, sino que no tenemos la capacidad de hacerlo. Entonces, cuando escuchamos la voz de Dios a menudo, Él corrige nuestras malas actitudes. ¿Sí? Recuerde que la palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir. La palabra de Dios nos instruye, nos corrige las actitudes, nos aconseja y nos da dirección clara en la vida. Entonces, si hemos pecado, el Espíritu Santo está listo para redarguirnos. Él nos redarguye y volvemos a llevar al lugar donde cometimos nos lleva a ese lugar donde cometimos el pecado para que seamos conscientes del error que hemos cometido. Entonces, ¿cómo desarrollamos un oído que oye? ¿Para qué? Para escuchar lo que el Espíritu nos ha dicho, nos está diciendo. Para ello necesitamos ser obedientes, tener una actitud de obediencia, ¿sí?
a lo que ya sabemos que es la voluntad de Dios, ¿sí? Lo que ya sabemos que es la voluntad de Dios. Si en nuestra vida hay pecado que nos impide obedecer, debemos confesarlo rápidamente. Por eso dice en San Juan, primera de San Juan 9, que si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, de todo pecado. Entonces, si en nuestra vida hay pecado que nos impide obedecer a Dios, debemos confesarlo rápidamente y ponerlo bajo la sangre de Cristo, porque el pecado siempre nos va a ser el estorbo, va a ser el obstáculo para que nosotros podamos acceder a la presencia del Señor y escuchar claramente su voz. Eso limpia nuestra vida y nos hace volver a una relación clara, una relación directa con Jesucristo. ¿Sí? Por eso dice, si confesamos nuestros pecados. El tiempo que nos capacita para oír su voz. El tiempo en la presencia del Señor nos capacita. El permanecer en Él. Nos acostumbramos a escuchar la voz de Dios. Las ovejas aprenden a identificar la voz de su pastor porque el pastor está mucho tiempo, la gran parte del día está con ellas y están constantes, están familiarizadas con la voz de su pastor. Hay ejemplos muy particulares en la Biblia acerca de escuchar la voz de Dios. Por ejemplo, la voz y el momento de Dios lo podemos entender y discernir de una manera tal que el Espíritu Santo nos advierte y nos da la alerta. Dios puede hablarnos, pero hemos de aprender a conocer el momento. Y eso requiere disciplina, requiere paciencia. No es de la noche a la mañana que se van a ejercitar nuestros oídos para distinguir la voz de Dios dentro de las tantas voces que escuchamos en el mundo. Está la voz del mundo, ¿sí? Está la voz del enemigo, está nuestra propia voz y está la voz de Dios. Y tenemos que aprender a distinguir, a diferenciar. Dice Isaías 50, versículo 4, Jehová, el Señor, me dio lengua de sabio para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana y despertará mi oído para que oiga como los sabios. Mire qué importante lo que nos dice aquí el profeta Isaías, ¿sí? Que el Señor nos da lengua, ¿cierto? Para poder hablar al cansado, lengua de sabio, porque es muy importante. La persona que normalmente tiene buen oído puede hablar bien. Pensemos un poquito en la música, los músicos. Un buen músico debe tener muy buen oído, ¿sí? ¿Para qué? Para que cuando hable, para que cuando exprese las notas y cante, pues lo puede hacer bien, lo puede hacer afinado, lo puede hacer con contundencia, ¿sí? La gente, los músicos deben tener muy buen oído, ¿sí? Entonces nosotros, el Señor nos da primeramente, dice que el Señor nos da lengua de sabios para hablar como sabios. ¿Y por qué podemos hablar como sabios? Porque tenemos oídos para oír bien, oídos de sabio, ¿sí? Oídos de sabio y lengua de sabios. Entonces, el contexto de este verso es muy importante para aprender a escuchar la voz de Dios y a movernos en un momento oportuno, en un momento específico de nuestra vida. Allí en Isaías 50 comienza señalando el triste estado del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, recordemos que Israel es el pueblo escogido de Dios y todo lo que el Señor, la relación que el Señor tuvo con Israel y las situaciones que vivió, pues son muy parecidas a las que nosotros vivimos, porque nosotros somos el nuevo Israel, somos el pueblo de Dios.
somos el pueblo escogido, hacemos parte del pueblo de Israel, del pueblo escogido, de la iglesia, que es el nuevo pueblo del Señor. Entonces, allí en Isaías 50, en el capítulo 50, dice, así dijo Jehová, ¿sí? Así dijo Jehová. Y comienza a hablar acerca del repudio, acerca de todo lo que ellos hicieron, de los juicios que el Señor desencadenó sobre ellos por su rebeldía, por su desobediencia. Entonces, Isaías 50 comienza señalando el estado deplorable en que se encontraba el pueblo de Israel. Y luego Dios formula las preguntas, unas preguntas se llaman preguntas retóricas, ¿sí? Preguntas retóricas, dice, ¿por qué? Porque el famoso ¿por qué? La respuesta es que cuando Él quiso visitar al pueblo con bendición, no pudo encontrar a ningún hombre dispuesto, miren qué triste, dispuesto a ser usado. A veces el mundo va en retroceso y el mundo se encuentra así porque el Señor ha querido servirse de hombres, de mujeres, de siervos y de siervas, de gobernantes, de personas ¿para qué? Para guiar a su pueblo, para bendecir a su pueblo, pero no están dispuestos. No ha habido disposición en sus corazones. Entonces, cuando Él quiso visitar al pueblo con bendición, no pudo encontrar a ningún hombre dispuesto para ser usado. Luego leemos el versículo que acabamos de citar y que proféticamente tiene que ver con la venida del Mesías, con la venida del Señor Jesucristo. Sin embargo, el principio divino que se aplica en el mismo sigue siendo válido para todos los que deseamos escuchar la voz del Señor. ¿Sí? Escuchar y obedecer a Dios. Oír y obedecer la voz de Dios. Debemos siempre ser dispuestos y disciplinados, sabios y entendidos. Y no solamente conocer la palabra adecuada, sino también hablar y obedecer en el momento oportuno. Es muy importante el momento de Dios, la voz y el momento de Dios. ¿Sí? La voz y los tiempos del Señor son perfectos. Y por eso debe haber una sincronía para poder oír la voz de Dios, digerir y entender qué es lo que dice Dios y estar dispuestos a obedecer. ¿Cuándo? En el momento que Dios lo diga. En el momento de que Dios lo indique, en el momento oportuno. No es cuando nosotros nos parezca, sino cuando Dios lo dice. Si vemos los milagros del Señor Jesucristo, el Señor dio instrucciones y dio directrices muy sencillas a las personas que querían ser sanas. Y el milagro ocurrió cuando estas personas obedecieron lo que el Señor les dijo. Por ejemplo, aquel ciego de nacimiento, ¿sí? Que el Señor hizo lodo con su saliva, escupió en el polvo y hizo lodo y lo untó en sus ojos. Y luego el Señor le dijo, ve y lávate al estanque de Siloé. Y dice que cuando él fue y se lavó los ojos, no en cualquier estanque, sino en el estanque que el Señor le indicó, entonces cuando él ya regresaba, cuando salió del pozo, salió completamente sano, restaurado. ¿Sí? Cuando los leprosos salen al encuentro del Señor y el Señor le dice, vayan y muéstrense a los sacerdotes, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y ellos fueron y se mostraron a los sacerdotes y cuando salieron regresaron completamente sanos. Entonces es muy importante entender que Dios siempre deseará comunicarse con nosotros aún más de lo que nosotros podemos hacerlo con Él. Y puesto que conocer
conocer el nivel espiritual en el cual nos encontramos, nos permite a nosotros poder saber si estamos realmente compenetrados y pues, podemos percibir la voz del Señor en nuestra vida. Recordemos que Él es un Padre amoroso, es un Padre que nos ama con ese amor eterno. Nosotros somos sus hijos y por medio de Jesucristo nuestro Señor, que es nuestro mediador, que es nuestro hermano mayor, que es Dios mismo. Dios desea comunicarse con nosotros aún más de lo que nosotros podemos o queremos comunicarnos con Él. Siempre estará dispuesto. Su palabra se dirige a nosotros de varias formas. Y Jeremías profetizó: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Jeremías 23, 29. Entonces, mañana continuaremos meditando en nuestra tiempo devocional Cita con Jesús, en esta serie que le hemos titulado ¿Cómo puedo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo puedo escuchar la voz de Dios? Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana, por la alegría inmensa de poder conversar contigo, de poder meditar en tu palabra, de poder, bendito Señor, oh Dios del cielo, despertar nuestro sentido. Especialmente en esta mañana nos hablas del oír, el oír tu voz, para que nosotros podamos comprender, Señor, tu palabra y de esa manera hablar, Señor, como corresponde. Danos oídos de sabios para oír como sabios y lengua de sabios para hablar con sabiduría. Señor, nos urge aprender a escuchar tu voz, distinguir la voz de Dios en medio, Señor, de tanto ruido, en medio de tantas voces. Gracias te damos, Dios del cielo, en esta mañana. Que tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, sea, Señor, siempre llegando a nuestro corazón. Gracias, Dios, por las vidas de todos tus hijos. Te pido que salgas a su encuentro hoy con bendición, Señor. Gracias, Señor, porque creemos en ti, creemos a tu palabra, Señor. Creemos que tú eres nuestro Dios y nuestro anhelo, Señor, es conocerte cada día más, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, familia, Dios les bendiga rica y abundantemente y nos vemos mañana en nuestro tiempo devocional. Feliz día. Es mi delicia estar en tu casa. Encuentro refugio bajo tus alas. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo. Te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Gustar un momento de tu sonrisa, vale más que un tesoro, más que una vida. Así dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria.
En medio de la aflicción, renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. Sí, en medio de la aflicción, renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. Vamos, iglesia. En medio de la aflicción, renueva sus fuerzas en ti. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí, toda mi vida aquí, sí, toda mi vida aquí. Hoy quiero decirte que tu jornada espiritual comienza aquí. Por eso te invito a ser parte de esta experiencia transformadora con el libro Mi Libro Devocional Camino, Verdad y Vida. Ahora disponible en 2 tomos y también en un formato digital. El tomo 1 es de enero, febrero y marzo, 3 meses donde vamos a ser guiados por la verdad para transformación de nuestra vida. Y el tomo 2, abril, mayo y junio, que es la plenitud de vivir en el Espíritu. Así estamos con estos 2 tomos, ambos están diseñados para ministrar tu vida a través de reflexiones diarias basadas en la palabra de Dios. Cada día el devocional te va a llevar a profundizar en su verdad, a sanar heridas, a encontrar propósito en cada paso de tu camino espiritual. Está disponible también en formato digital y lo puedes llevar contigo donde quiera que vayas. Estos devocionales lo puedes llevar en tu teléfono, en tu tablet, tenerlo en tu computador cuando vayas a hacer algún trabajo, alguna cosa. Sacas tu tema, lo lees, meditas en la palabra, te alimentas espiritualmente. ¿Por qué adquirir estos libros? Bueno, porque son una herramienta poderosa para tu crecimiento espiritual, porque son perfectos también para dar como regalo. Los puedes dar ahora en diciembre, aprovechar y dar este regalito y compartirla así la fe con otras personas que quieras que conozcan del Señor o se alimenten, mejor. Son útiles para el estudio individual o en grupo. Por eso adquiere ya este libro que está disponible impreso y digital. ¿En dónde? En las tiendas de Amazon. Tú te metes a la página de Amazon, colocas mi nombre completo con apellidos, Amparo Ramos Solarte, y allí te va a salir los libros. El tomo 1 sale el 8, que es el 8 de diciembre, que es el día del lanzamiento. Ese se pone en venta el 8. Pero ya los demás están listos para que los puedas comprar y adquirir. Puedes regalar uno y la otra persona que compre el otro. Es una buena opción. Camino, Verdad y Vida es una guía para caminar en la luz de Cristo, para caminar a la luz que Él nos muestra, vivir en la verdad y experimentar esa plenitud de vida que solamente Cristo nos puede dar. No te lo pierdas.